Perfecto. Entonces ténganlo presente. El Senado, ¿ok? El Senado es aquel órgano que se crea durante la República y es aquel que toma la autoridad, ¿no? Durante este momento de Roma. Vamos a continuar con el video. No se escucha a mí. Ajá. Roma creció tanto. Miren, ve, todo el Mediterráneo estaba expandido por Roma. Y ya el Senado que se encontraba aquí está, aquí está. Ahí está la bota itálica. ¿Reconocen la bota itálica? Actualmente esto es Italia, ¿cierto? Ya, Roma, aquí está. Aquí estaba el Senado ubicado. El Senado, que era la máxima autoridad, ¿no? Que era la que escogía a los gobernadores, ya no podía administrar, Jairo, a tremendo territorio. Ya no podía administrar a tan grande, ¿no? Extensión. Así que va a haber problemas. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa. Sí, no se escucha nada. Hoy. Comercial. A ver, vamos a entender el momento, ¿ok? En la República, el Senado era el que tenía, ¿no?, la voz y el voto para administrar Roma. Al crecer Roma durante la República, Ángela, creció tanto Roma por todo el Mediterráneo que el Senado perdió poder. No podía, le quedó grande el cargo. Entonces, ¿quién se aprovechó eso? Durante esta época de la República, Autoridad. Roma tenía ejército, ¿ok? Pero el ejército no era el que gobernaba. ¿Quién gobernaba? Gobernaba el Senado. El Senado era el que decía... No, el rey, los reyes ya no. ¿Quién era el Senado, Jairo? ¿El Senado es el rey? No, el Senado es como el Congreso, hijo. No estamos hablando de reyes, estamos hablando del Senado como un conjunto de autoridades que gobernaba Roma. El Senado pierde poder, el Senado se convierte, se pone en una situación débil y esto es aprovechado por algunos militares, Jairo. ¿Quiénes son los militares que se aprovechan de esta situación para querer tomar el poder de Roma? Uno de ellos es Julio César. ¿Ya? ¿Por qué Julio César? Claro, Julio César era, Jairo, Adrián, Ángela, Julio César era un militar, ¿ya?, que había ayudado a que Roma creciera, ¿ok? Julio César era un gran militar, era muy valiente, ¿no? Había ganado muchas batallas, había hecho crecer a Roma, pero no era la máxima autoridad romana, estaba el Senado. Pero cuando Julio César se da cuenta que el Senado ya no tenía fuerza, entonces dice, soy yo el que debo ser el máximo autoridad de Roma. Y Julio César pretende, ¿no?, dar como un golpe de Estado, ¿no?, algo así como los golpes de Estado, ¿no?, y derrocar el Senado. Pero el Senado reacciona. ¿Ya? Voy a retroceder un poco para que entiendan esta parte, ¿ok? Sí, Ángela, ¿hasta ahí estamos bien, Ángela? ¿O estamos mal? Estamos más o menos. Sí. Ya, vamos a ver. Vamos a retroceder un poco, ¿ya? Para entender la situación. Acá.
Sí, nada más que no está compartiendo audio. Ah, perdón. No compartí audio, me dice, no escuchan bien, ¿por qué no me avisan? Claro, que se cambió la Yo, sesión. yo lo estaba avisando. Ay, perdón, amor, Y perdón. Ya, nosotros. ya. Entonces vamos a retroceder desde acá. Desde cuando llegamos a República. Acá. Así fue como surgieron personajes ambiciosos como el general Julio César, quien no solo amplió los dominios de Roma conquistando la Galia, sino que desafió la autoridad del Senado romano y reveló la importancia que tenía poseer la autoridad sobre las tropas para obtener rédito político. Tras la guerra civil que lo enfrentó a Pompeyo y al Senado, César se había erigido en... Ajá. Entonces, retomamos, ¿no? Decimos que Julio César era un general que estaba a cargo de los soldados romanos, ¿ya? Y que debía respetar al Senado, porque el Senado lo había escogido a él como general. Sin embargo, Julio César, al darse cuenta que el Senado ya no podía con Roma, que había crecido, Julio César pretende derrocar al Senado y dice, ustedes no son nada sin mí, le dice Julio César al Senado. Ustedes me necesitan para que Roma crezca, porque yo soy un gran general y yo voy a hacer crecer Roma. Ustedes no son nada. Y se le enfrenta a Julio César, se le enfrenta a Pompeyo, ¿no? Y tienen una guerra interna. Roma tiene una guerra en su interior, se llama guerra civil, ¿no? Cuando son guerras internas se llaman guerras civiles. Pompeyo contra Julio César. Vamos a ver qué pasa. Desafió la autoridad del Senado romano y reveló la importancia que tenía poseer la autoridad sobre las tropas para obtener rédito político. Tras la guerra civil que lo enfrentó a Pompeyo y al Senado, César se había erigido en mandatario absoluto de Roma y se había hecho nombrar Dictator Perpetuus. Tal osadía no agradó a los miembros más conservadores del Senado romano que conspiraron contra él y lo asesinaron durante los idus de marzo, dentro del propio Senado, lo que suponía el restablecimiento de la República, cuyo retorno sin embargo sería efímero. El precedente... Ahí está, ¿no? Pompeyo, que era parte del Senado, ¿no? Logra motivar al Senado y decir, no podemos dejar que Julio César, ¿no? sea el gran dictador perpetuus, ¿no? Mira, dictador perpetuus. ¿Qué significa en latín esto, Adrián? Eso está en latín, ¿cierto? Dictator perpetuus. Él decía, yo soy el dictator perpetuus. ¿Qué significa dictator perpetuus? Dictador perpetuo. El dictador para siempre. Él se declaraba sí solo un dictador, pero para toda la vida en Roma, ¿no? Y tirar abajo al Senado. Entonces, obviamente que al Senado esto no le pareció. Y con Pompeyo enfrentaron a Julio César y lo asesinan, ¿no? Asesinan a Julio César en plena sesión en el Senado, lo asesinan. Y supuestamente muere Julio César. ¿Y qué pasa con el Senado? Ángela, si muere Julio César, el Senado, ¿qué logra? No va a restablecer la República. Claro, muy bien, Jairo, muy bien, ¿no es cierto? El Senado se pone contento y dice, perfecto, ya, muerta la rabia, muerta el perro, muerta la rabia, ¿no? Como dice el dicho, ¿cierto? Entonces ya, se acabó ya, el dictador lo matamos ya, que continúe la República. El Senado vuelve a la autoridad. Supuestamente. Pero este chiste le dura poco tiempo, porque ya el pueblo, ya había habido una inestabilidad en Roma. Así que la República no llega a buen puerto, no llega a buen término. No pasó desapercibido para el joven hijo adoptivo de César, Octavio, quien se convirtió años más tarde en el primer emperador de Roma, tras derrotar en el campo de batalla primero a los asesinos de César y más tarde a su antiguo aliado, Marco Antonio, unido a la reina Cleopatra de Egipto, en una ambiciosa alianza para conquistar Roma. Ahí está, ¿no? La parte más interesante, hijos, viene aquí, ¿no? Julio César tenía un hijo adoptado, que era Octavio, ¿no?
Octavio, cuando lo matan a Julio César, cuando el Senado, cuando Pompeyo y el Senado mata a Julio César, ¿no? Octavio era pequeño, pero Octavio crece. Pasan los años y Octavio dice, me voy a vengar. Y justamente la república acaba, ¿no? La república no resulta más y empieza, pues, Roma a un nuevo momento. Empieza aquí el imperio, ¿ok? Empieza el momento de imperio, cuando ya Roma es realmente gigantesca. Roma realmente domina todo el Mediterráneo. Jairo, Roma se convierte en imperio. Estamos hablando del tercer momento de Roma, el imperio. Octavio crece. No, clases de pintura, mis hoy, mis. No solo mis sesiones, tenemos clases de pintura, mis, creo que nos estamos pasando la hora. Ya, ¿a qué hora es la clase de pintura Jairo? A las 11 nos toca. A las 11 punto, mis. Ya, vamos a robarle 10 minutos, ¿ya? Entonces, porque yo voy a terminar, porque el resto lo van a hacer ustedes. Entonces, Julio César tiene a su hijo adoptado, que es Octavio. Octavio, cuando crece, también se vuelve militar. Y es un buen militar. Aprovechándose que es militar Octavio, ¿no? Empieza a matar a todos aquellos que mataron a su padre, a Julio César. Y Octavio llega a ser emperador y llega a planear la muerte de otro emperador, que es a Marco Antonio y a Cleopatra. Cleopatra, ¿no? ¿Quién no conoce a Cleopatra, no? Cleo, ¿no? La tan famosa Cleo, ¿no? Una de las emperadoras de Egipto, ¿no? La única mujer que fue reina de Egipto. Cleo se enamora de Marco Antonio, pierde la cabeza por Marco Antonio, y Marco Antonio pierde la cabeza por Cleopatra, ¿no? Y deciden, ¿no? Cleopatra lo convence. Pero Octavio Mil seguro asesina. Claro, porque lo que pasa es que Marco Antonio era el emperador de Roma cuando se enamora de Cleopatra. Y cuando se enamora de Cleopatra, Marco Antonio pierde la cabeza y pierde la orientación de Roma. Y Roma estaba perdiendo batallas. Y el pueblo ya estaba, el Senado ya estaba en contra de Marco Antonio, ¡despierta! Marco Antonio, ya. Y nada, lo despertaba. Y Marco Antonio seguía enamorado de Cleopatra, ¿no? Y Marco Antonio, pues obviamente débil, enamorado, se debilita. ¿Y quién aprovecha ese momento? Octavio. Octavio, ¿no? Y Octavio, pues, se asesina a Marco Antonio y se convierte en gran emperador de Roma. Bueno, hasta aquí voy a llegar porque la historia de Roma es muy interesante y los detalles me lo van a contar ustedes en las exposiciones de la siguiente clase. En la siguiente sesión de clase, en la siguiente sesión que nos toca el día miércoles, ¿sí? En la cual yo voy a quitarle 10 minutos al profesor Luigi, ¿ya? En la siguiente clase todos exponen. Ojo, el siguiente miércoles todos exponen. ¿Qué cosa vamos a exponer, Miss? Se los voy a poner en la plataforma. En la plataforma hoy día pongo origen y leyenda, Adrián, por ejemplo. Monarquía, Ángela, me va a explicar la monarquía, cuáles fueron los más importantes reyes, qué cosa hicieron esos reyes para Roma, qué sé yo. Jairo me va a explicar a Julio César. Jairo me va a hablar de Julio César, de cómo se enfrenta con Pompeyo, de cómo lo mata el Senado, y me va a hablar un poquito de su hijo Octavio, un poquito nomás. Joel me va a hablar del gran imperio romano, ¿no? Y me va a hablar de la muerte de Marco Antonio y cómo finaliza Roma, cómo termina Roma. ¿Ok? Algo así, todavía no sé el orden, pero... Dime, Adrián, papacito. Quería decir que Joel no entró a la clase todas las